Amén. Gloria a Dios. Hermanos, aquí estamos en Maranata, en este domingo 27 de septiembre de 2020, para llevar la palabra del Señor como es su mandato, su mandamiento. Hermanos, recordemos que Él le dijo a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones. La idea de hacer discípulos es que la palabra se difunda en todo el mundo. Sabemos que esta maravilla del internet, hermanos, llega a todo lugar, a los lugares más inimaginables que pensamos o que pensemos. Y sabemos que esta palabra, hermanos, es una palabra que va a cambiar vidas. Esa es la idea, porque nosotros no somos los que lo hacemos. Sabemos muy bien que la palabra es la que cambia. La palabra es capaz de cortar el alma y el espíritu. Amén. Penetrar hasta el tuétano de los huesos. Y esa es la seguridad que tenemos, porque es palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Él dice claramente que Él, con su palabra, va a cambiar al mundo, porque la palabra de Dios prevalece para siempre. Todo puede acabar, toda civilización, pero la palabra de Dios va a ser eterna, eterna, hermanos. Y con su gran poder ha cambiado a multiplicidad de personas que estaban en contra de la palabra de Dios, personas que estaban equivocadas, cuando escucharon la palabra de Dios en un momento crítico, porque desgraciadamente así nos pasa, llegamos a tener ese cambio en nuestra vida, hermanos. Y sabemos que eso existe, porque Dios es real. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios está vigente todo el tiempo. Para Él no hay tiempos, para Él, porque es un ser eterno. Él está aquí con nosotros en este momento. Él bendice toda la obra que hacemos en su santo nombre, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hermanos, vamos a hablar de un tema que se llama no te maldigas, no te maldigas. Desgraciadamente tenemos evidencia clara de que muchos de nosotros decimos cosas que luego nos arrepentimos, pero ya maldecimos a alguien o nos maldecimos a nosotros mismos, y es lo que debemos de evitar, porque Dios, cuando lo ofendemos a Él, cuidado, hay problemas muy graves que pueden suscitarse en nuestras vidas, y luego ni nos acordamos de lo que hicimos, de lo que dijimos. Amén, hermanos. Vamos a hablar de este tema porque es importantísimo que entendamos que somos seres finitos, somos seres frágiles, somos seres que no tenemos a veces la habilidad para pensar adecuadamente, y desgraciadamente despotricamos contra el que menos tiene la culpa. Ofendemos a todo mundo y llega un momento que hasta el mismo Dios lo ponemos en duda. Hagamos una reflexión profunda entre nosotros, hermanos, para entender que nuestro Señor Jesucristo está aquí en este momento hablándole a usted, porque cuando se lee la palabra no estamos hablando nosotros, está hablando el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Vamos a leer el primer versículo, es Proverbios 19:3. Proverbios 19:3 dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Recordemos, es lo que le estoy diciendo ahorita, hermanos, no podemos nosotros en ningún momento proferir ninguna maldición hacia nadie, menos a Dios. Y mucha gente dice: no, Dios no existe. Bueno, negar a Dios, pues, es una cosa terrible, pero pues algún día esa persona que niega a Dios se va a acercar por la gracia del mismo Dios. Amén, hermanos. Recordemos que nuestro Señor no cambia, es un Dios eterno, y siempre sus preceptos, sus principios, todo lo que está en la Biblia, esa palabra maravillosa que nos tocó en nosotros, en nuestro corazón, nos hizo cambiar nuestras vidas. Y por eso tenemos, yo lo dije la vez pasada, tenemos esa idea en nuestro corazón de que así como me cambió mi Señor, así como Él me da bendición en mi vida, así queremos que mucha gente, quisiéramos que toda la gente tuviera esa bendición en su vida. Pero pues, desgraciadamente sabemos que es muy complicado, pero ese es precisamente donde está el reto de todos nosotros los evangélicos: llevar la palabra verdadera a todo el pueblo del mundo, ¿de acuerdo? Por eso dice el Señor que debemos ir a ser discípulos. Acordémonos, por ejemplo, que
cuando fue rechazado Pablo por los judíos, a él se le dio el ministerio para ir a predicar la palabra de Dios a los gentiles. Todos los que no éramos cristianos, todos los que no creíamos en Dios, el Señor nos tomó en sus benditas manos y nos dio la oportunidad de aprender su palabra, adorarlo y proclamarlo como nuestro Dios y nuestro Señor. Amén, hermanos. Es una bendición que el Señor Dios nos dio a nosotros por el rechazo de los suyos. En la palabra dice claramente que iba a ser rechazado por los suyos. Antes de que viniera el Señor Jesucristo ya estaba visto eso en Isaías, se veía en Isaías, y sabemos que eso es muy cierto, porque todo lo que dice la Biblia se cumple, punto por punto se va cumpliendo. Dice la siguiente, se llama Salmo 106, 25 al 26. Salmo 106, 25 al 26. Amén. Fíjese cómo eran las personas, y son las personas así, desgraciadamente, que cuando no les agrada algo, murmuran y chismean, porque murmurar es chismear. Dicen tonterías de unos o de otros, y eso no es de Dios. Dice aquí claramente, el Salmo 106, 25 dice: antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Hay personas que les habla uno en la calle, que le va uno a sus casas a tocarles. No queremos nada de eso. No queremos que nos hablen de él. Nosotros somos de otra religión. Bueno, respetamos la religión que usted tenga, pero le pedimos que escuche la palabra. No, y nos cierran la puerta. Nos cierran la puerta en la cara, y pues al que están rechazando es al Señor. Amén. Dice, no oyeron la voz de Jehová. Es la realidad, hermano, no se escucha la voz del Señor porque están obnubilados, sus ojos, su mente está cerrada a la palabra. El número 26 dice, por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Está hablando del pueblo de Israel, y eso sigue haciéndose. Dice, ¿por qué estamos tan pobres? ¿Por qué no tenemos nosotros esto y aquello? Pues hay países que tienen problemas de religiones paganas, y esas religiones paganas provocan maldición del Señor. Desgraciadamente, y así es. Vamos al número 3 de Números, hermanos. Vamos a Números 14, es el versículo 3. Números 14, 2 al 3. Dice, fíjense bien, esto es muy interesante, Dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos. ¿Qué están haciendo ahí, hermanos? Automaldiciéndose. Mucha gente dice, ojalá me muriera. Se está maldiciendo. Piensen positivo en el Señor. Crean en Él. Él, cualquier cosa que tenga, les ayuda, hermanos, pero crean en Él. Él es hermoso, Él es maravilloso. Es lo que les venimos a decir, hermanos, no se maldigan, porque mucha gente lo hace, hermanos. Y luego ya que están en el problema, dicen, no se acuerdan que ellos se maldijeron solos. Y entonces voltean a pedir perdón. Pero no le piden perdón a Dios, le piden a otras cosas que no es Dios. Le piden perdón a figuras, a dibujos, a pinturas, pero no es Dios, eso no es Dios. Y ahí se están maldiciendo más porque no están pidiéndole al que deben de pedirle, al Señor Jesucristo, a nuestro Dios precioso. Dice el número 3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Fíjense, un pueblo que estuvo muchos años metido en cautividad en Egipto. Ahí Dios tenía el propósito de hacerlos crecer.
de hacer que creciera en cantidad y en fuerza. Entraron muy pocas personas, nada más la familia de Jacob. ¿Por qué? Porque su hijo, Dios había preparado el camino antes con José. José llegó como un esclavo y fue metido a la cárcel por Potifar, porque él creyó a su mujer que quería seducir a este muchacho. ¿Y qué hizo él? Cuando lo quería seducir, él salió corriendo y ella se arrancó la ropa y dijo que la quería violar. Y le creyeron porque Potifar era un hombre que era muy poderoso en el pueblo egipcio. Y lo metieron a la cárcel. Y después de eso, ¿qué pasó ahí? Después de eso, ahí en la cárcel, todos los que no creen en el Señor, pues se apachurran, ¿no? Se sienten mal, se sienten que ya se les acabó su vida, que qué van a hacer, porque antes las cárceles no eran de unos cuantos años, los metían hasta que se morían, la mayoría. Eran muy injustos, no había leyes, no había nada, nada más la voluntad del faraón y ya. Hicieron una ofensa para un gran nombre del pueblo de Egipto, pues lógicamente la pena pues no se acababa hasta que tuviera misericordia de él. Dios le dio a José un don que era adivinar los sueños. Bueno, no adivinar, sino más bien describir los sueños. Tenía esa capacidad de saber qué significaban los sueños. No es adivinar porque la adivinanza es del demonio. Le dio esa posibilidad, ese gran don de saber analizar los sueños y decir de qué se trataba todo. Y ahí, para no hacer la larga, él estuvo preso, pero después supo el faraón que tenía esa capacidad y lo mandó llamar, y este muchacho le adivinó el sueño y le dijo que iba a tener, para no irnos largos, ¿no? Que iba a tener 7 años de abundancia y 7 años de pobreza, que no iba a haber nada. Entonces que le dijo, ¿y qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es guardar nuestros alimentos y los 7 años los vamos a pasar bien. Y tal como él dijo, así pasó. Entonces el faraón lo nombró el nombre más importante. Fíjese, de ser un preso, un esclavo, lo nombró el faraón su segundo. Después de él era el que ordenaba todo ahí, que gobernaba, se puede decir que Egipto. Este muchacho, por eso las cosas que pasan, nosotros a veces las tomamos como alguna cosa mala, algo que no nos va a servir, que nos hace daño. Por ejemplo, a este muchacho lo venden sus hermanos porque él les contó un sueño. De por sí no lo querían porque era el favorito de Jacob. Entonces, él incluso le hizo una capa de colores muy bonita, pero sí había ese problema, ¿no? De que este hombre, prefería a este muchacho porque era hijo de Raquel, de su amada Raquel. Y no lo querían los demás porque eran hijos de la otra esposa de Jacob, la hermana de Raquel. ¿Y qué sucedió ahí, hermanos? Pues ese problema de que uno trata mejor a un hijo, lo prefiere sobre todos los demás, provoca eso, odios, rencores, problemas serios, tanto que este muchacho lo vendieron a los beduinos, que esos andan siempre en el desierto, y fue a dar a la casa de Potifar en Egipto. Todo dice, pues,
todo le iba mal a José, ¿no? Todo le iba mal a José. ¿Por qué? Pues porque era todo lo que le pasa a un hijo de Dios es para bien. ¿Lo ha oído alguna vez, no, hermano? Todo lo que le sucede a un hijo de Dios es para bien. Y este muchacho cae en la cárcel, pues si hubiera sido persona que no creía en Dios, que no sentía al Señor en su corazón, pues se hubiera derribado, se hubiera caído. Desgraciadamente así pasa con la gente que no cree en Dios. Se cae la mayoría. Y cae y cae y cae hasta que es destruido. Y este muchacho siempre estaba en favor del Señor. Siempre pensaba en el Señor. Porque el Señor se fija cómo es usted. Si usted persiste en lo que Él quiere, si usted obedece sus proverbios, su palabra, desde que empieza hasta que acaba hay que seguir la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la palabra de Dios? La Biblia, hermanos. Aquí está toda la sabiduría de Dios. Y claro que es una parte de su sabiduría, no decimos que toda, ¿no? Pero aquí está parte de la sabiduría, porque si queremos saber toda la sabiduría no lo vamos a entender, porque Él es perfecto, Él es el que hace todo. Entonces nos da una sabiduría en este libro maravilloso, para que la podamos entender nosotros y que podamos con eso alcanzar la salvación, que es lo que Él quiere, hermanos. Entendamos eso, hermanos. El Señor lo que quiere es que nos salvemos. ¿Y qué pasó con este chico? Cuando estuvo en peligro de caer en pecado, él huyó del pecado, salió corriendo y no le importó lo que fuera a pasar, porque él sabía que no iba a cometer pecado. Y no se metió con esa señora, y enfurecida, ella se desgarró la ropa y dijo que había sido violada. Mentira, una gran mentira. Pero todo estaba ya escrito que le pasase a este muchacho. ¿Y qué pasó? Fue cuando ya estaban las vacas flacas, los 7 años de vacas flacas, pues a todos les fue mal. Y Jacob lo que hizo, pues mandó a sus hijos a comprar alimento en Egipto y se los vendió, lo reconoció él, José, y ahí José lo que hizo fue, pues, ayudar a su padre. Pasaron otras cosas, pero es muy largo esto. Entonces, ¿qué pasó ahí, hermanos? Se cumple la palabra de Dios, porque Él los hizo meterse a Egipto. Y eso ya estaba en la Biblia escrito, que iba a estar 400 años metido en Egipto. Después de ahí, vemos que es un ejemplo muy claro de que nosotros, si obedecemos al Señor, el Señor nos va a dar bendiciones. No espere que todo sea hermoso, ¿eh? Como a él, estuvo en la cárcel, estuvo de esclavo. O sea que en realidad no todo el tiempo va a ser buena la vida, pero siempre hay que darle gracias a Dios en todo. En todo, hermano, sobre todo si está enfermo usted o tiene algún problema grave, dígale, te doy las gracias, Señor, por todo lo que haces por mí. Y dígalo de corazón, hermanos, porque si usted lo dice así, lo que va a suceder es que el Señor se va a dar cuenta que usted no flaquea en su fe, que su fe es firme, y llega el momento que a usted lo va a bendecir el Señor. Así como bendijo a José, también la bendición alcanzó a su familia porque se los llevó a Egipto. Y ahí estuvieron hasta que se hizo un pueblo grande. Incluso dicen en la Biblia que era más grande la cantidad de judíos que había en Egipto que la gente de Egipto. Imagínense, por eso les daba miedo cuando se salieron de ahí. Y Dios los sacó de ahí a través de las plagas y todo esto, pero todo está escrito y todo salió como dice el Señor. Ahora les prometió que les iba a dar una tierra prometida por el Señor. Si usted ve las maravillas del Señor, ve usted como nada más con el poder de Dios, casi nada, ¿no? Con el poder de Dios mandó las plagas
y mostró su poder, y no entendían hasta que mandó la muerte a través del ángel de la muerte, que es un demonio, se llama Abadón, el ángel de la muerte. Por cierto, es el que cuida el Tártaro, la parte más profunda, más terrible del infierno, donde están todos los ángeles caídos. Ahí está el Abadón, es el ángel de la muerte. Todo lo que existe se somete a Dios y los usa el Señor. Es importante esto que se entienda, hermanos. Porque la gente piensa que los demonios son enemigos de Dios. No, no son enemigos de Dios. De Dios no hay nadie. No hay enemigos de Dios. Él es enemigo, el adversario de nosotros, los humanos. Él lo que quiere es destruirnos a nosotros. Pero debemos de entender que si estamos tomados de su hermosa mano, el Señor nos va a mantener siempre firmes y nos va a sostener, aunque tengamos enfermedades, todo. Él nos está probando continuamente, hermanos. Él probó a Job. Job, un hombre santo, y le dijo al demonio que no lo matara, que sí lo tocase, pero que no lo matara. Le mandó una lepra, sarna, una sarna maligna, dice ahí en la Biblia. Y este hombre nunca renegó, a pesar de que su mujer le decía que renegara de Dios. Y él nunca renegó del Señor. ¿Por qué? Porque era un hombre fiel a su palabra. Le mató el demonio a toda su familia, menos a la mujer. Le quitó todos sus bienes, le destruyó todo lo que tenía, pero Dios, al ver que había soportado la prueba, acuérdense, siempre hay pruebas para los hijos de Dios. Esos hombres santos fueron probados, que nosotros no somos santos como ellos, nunca. Son gente especial en la Biblia. Para que pasen en la Biblia es que son seres especiales. Nosotros vamos a tener pruebas también, hermanos, a nuestro nivel, claro, porque dice que Él nunca va a mandar una prueba que no podamos soportar. Y démosle gracias al Señor si tenemos una prueba, una enfermedad. Hay que tratarnos con los médicos, hay que orar todo el tiempo para que le dé sabiduría a los médicos, porque sabemos que Él siempre lo que va a hacer el Señor va a ser protegernos. Amén. Entonces, pruebas y pruebas a todos nos ha puesto, a todos los seres que están, los hermanos que están aquí en la Biblia, tuvieron muchas pruebas. Y si están ahí es porque son para ejemplo de todos nosotros. Amén, hermanos. Hablemos, hermanos, de Números 13, 25 al 33. Está un poco larguito, son varios versículos, pero aquí nos habla, ya que salieron de Egipto, anduvieron por el desierto, y el Señor hizo maravillas ahí, y ellos les dio de comer. Si tenían ganas de carne, les daba codornices. Si tenían el pan del cielo, el maná, todo el tiempo lo estaba cuidando el Señor. Siempre andaba una nube en el día para protegerlos del sol, del calor, y en la noche se ponía una torre de fuego, como una torre de una flama ahí continua en la noche. Él los protegía día y noche, y aparte de eso les hacía un milagro maravilloso, que no toda la gente habla de esto, pero es importante saberlo. El Señor hizo que su cuerpo, sus sandalias y su ropa no se desgastara. 40 años anduvieron en el desierto y no se les gastó su calzado, no se les gastó su ropa. Imagínense la maravilla, ¿no? De esto. Les daba de comer, les daba agua, y los probaba a veces. Y cuando tenían escasez de agua empezaban a renegar de Él. Un pueblo rebelde. ¿Quién sabe qué haríamos como pueblo nosotros si estuviéramos en el mismo lugar? O sea, no podemos juzgar a nadie. Pero era un pueblo muy rebelde, y desgraciadamente pues el Señor se enojaba. Y aquí habla de esto.
el Señor les dijo claramente, cuando llegaron a un lugar, ellos estaban en el desierto de Parán, cerca de Cades, y les dijo lo siguiente, vamos a empezar. Dice 13:25 de Números. Amén. Dice, y volvieron a reconocer la tierra bueno, voy a hablar antes de esto. Primero los mandó a que se fueran a reconocer todo un pueblo, que fueran a reconocer, o sea, que a ver qué había ahí, cómo estaba el pueblo, si sus fortificaciones, si había árboles, si había vegetación, si había frutos. El Señor bien que sabía todo eso, lo que quería era que ellos lo vieran y a ver qué reacción tenían. Para mandar ahí a esos muchachos, porque eran puros príncipes, 12 príncipes de las tribus de Israel. Y entre ellos iba Oseas, que era Josué, le puso nombre Josué, Moisés, iba Caleb, y los demás, pues no sé, no me acuerdo, la verdad, son muchos, son 10 más. Pero no tiene importancia, le voy a decir por qué, porque ellos fueron los que fallaron ante el Señor. Los mandó a que reconocieran la tierra, que se acercaran a ver cómo estaba todo eso, porque se los iba a dar a ellos, así les dijo el Señor, se los voy a dar a ustedes, cumpliendo la promesa que había dicho cuando había salido de Egipto. Y les dijo que les iba a dar tierra donde hubiese miel. Amén. Y dice, Números 13:25, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, los 12 príncipes, ¿de acuerdo? Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Cuál era el fruto de la tierra? Pues había higos, había granadas y uvas. Qué maravilloso, ¿no? Ser una tierra fértil. Y luego dice, les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, o sea, había ganado también, si no saca la leche. Y este es el fruto de ella, lo que les dije, ¿no? Uvas, higos y granadas. Y les contaron diciendo, ahí es el 27, ya lo leí, vamos a leer el 28, dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. De ahí nos saltamos al número 30 y dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí es importante entender que nada más 2 de ellos, Caleb y Josué, fueron los únicos que dijeron algo positivo de la tierra que tenían ahí. Hasta la tierra era una tierra hermosa, provista de que tenía leche y miel, y aparte los frutos que les dije, y era una tierra con árboles y una fortificada, lo que usted quiera, pero dice el Señor que se los iba a dar. ¿Qué pasa aquí, hermanos? Que no lo creían, no lo creían, y los únicos que creían eran Josué y Caleb. Es maravilloso esto, por entender que desgraciadamente esto nos enseña que cuando usted tiene convicción en el Señor, cuando usted cree en el Señor, cuando usted sabe que el Señor le va a dar lo que le prometió, porque no es voz de hombre, es voz de Dios, y nada más hay un Dios, nuestro Señor Jesús, amén. En ese tiempo él se denominaba Jehová, pero es el mismo Dios.
Dice el Shema de Israel: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Nada más hay un Dios y se llama Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque dice claramente en Apocalipsis, dice el Señor, cuando le está dando el mensaje a Juan, ¿de acuerdo? Le está diciendo claramente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Amén. Ahora dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y por él fueron todas las cosas hechas. Por él. Amén. Y luego abajo dice claramente que no fue recibido, no iba a ser recibido por el pueblo, por su pueblo. Iba a ser rechazado. En primera de Juan. En el Evangelio de Juan. ¿Quién es el verbo? Es Jesucristo. Es la acción de Dios en la tierra. Amén. Cuando vino, se cumplió la palabra que venía en Isaías, donde decía que él iba a caminar con su pueblo. Él iba a caminar dentro de un cuerpo, del cuerpo de su Hijo amado. Dice el 31. ¿Qué diferencia de esto, no? De lo que decían los 10 cobardes y lo que dice Josué y Caleb. El 31 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo. Son los cobardes los que están hablando. Porque es más fuerte que nosotros. Ahí me estoy acordando yo de ese chiquito, ese jovencito llamado David, que veía a todos los soldadotes grandotes, fuertes y todo. Él no le quedaba ni la armadura. No le quedaba ni la armadura que le quería poner el gigantón de Saúl. Y se lo quitó. Dijo: no, yo no puedo hacer nada con esto. Y se lo quitó. Y fue con toda la seguridad a retar al gigante, diciendo que quién se atreve a ofender al rey Dios de Israel, al Dios todopoderoso. ¿Quién se atreve? Y el otro lo veía chiquito. Pues sí, medía más de 3 metros aquel, y un chico joven, todavía no estaba en su nivel físico ideal, ¿no? Pues le faltaban años para crecer y fortalecerse. Y lo destruyó. ¿Por qué? ¿Quién dirigió la onda de este chico? ¿Quién dirigió esa piedra que iba a dar en la frente del gigante? Pues Dios mismo. ¿Y qué demuestra esto? La fe de David, aquí la fe de Josué y de Caleb. Ellos tenían fe que aunque hubiera lo que hubiera enfrente, que fueran más fuertes, lo que usted quiera, ellos los iban a derrotar. ¿Por qué? Porque tenían al Señor de su lado. ¿Tenían fe los otros? Claro que no. La fe se demuestra con hechos. La fe se demuestra con hechos, hermanos. Hay que tener fe en el Señor y creerle a Él y no maldecir. Amén. Dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. ¿Qué están diciendo ahí? Que no puedes estar ahí porque te van a destruir. Y todo el pueblo que vimos son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, fíjese cómo se sentían ellos, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué debemos de entender de esto? Que son personas que no tienen fe en el Señor.
Ese muchachito seguramente era más pequeño que los príncipes que mandaron y venció al gigante, a Goliat. Un hombre que medía más de 3 metros, imagínense ustedes. De imaginarme, digo, pues, ¿cómo puede uno imaginarse una cosa tan enorme, no? Pero había gigantes en ese tiempo, ¿por qué? Eran descendientes de los ángeles caídos vienen en Génesis, que se unieron a mujeres humanas y fueron maldecidos. Imagínese usted llegar a ese punto, ¿no? Vamos a leer el número 5, sería Números 14:18. Amén. Ahí lo voy a leer en la Biblia. Números 14:18. Antes de leerlo, quiero hacer una pequeña aclaración. El Señor estaba muy molesto por toda esta actitud de la gente que renegaba, que estaba siempre en contra de lo que decía el Señor, que siempre estaban murmurando, que siempre estaban inconformes con lo que Dios les daba. Y el Señor los quiso destruir por completo. Y le dijo a Moisés que los iba a herir de mortandad, y a ti te pondré gente más grande que ellos, más fuertes, para que tú los guíes. Amén. Y Moisés, como siempre, con esa bondad, esa humildad de este hombre, pidió que no los matase. Les dijo: Señor, ten misericordia de este pueblo. Les dijo: Señor, ¿qué van a decir los egipcios si saben? Estoy parafraseando la Biblia, hermanos. No es la Biblia tal como es, pero parafraseando. Les dice Moisés al Señor: ¿qué van a decir que tú los sacaste de Egipto y que los destruiste, los mataste en el desierto, como si fuera uno? Y que no cumpliste tu palabra de llevarlos a la tierra prometida. Y el Señor le dio la razón a Moisés. Imagínense un hombre que habla directamente con Dios. Qué maravilla, ¿no? Es lo más hermoso que pueda haber. Y el Señor les dijo claramente que los iba a perdonar. Amén. Y le dijo Moisés al Señor, el 14:18, que es el que les estoy diciendo de Números: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Y le dio las gracias al Señor por haberlos perdonado. Qué maravilloso ver que nuestro Señor es misericordioso, que Él hace las cosas siempre perfectas, pero qué cosa, ¿no? Ya para hacer enojar a Dios se necesita ser demasiado terco y no creer en Él. Si les había dicho, les había prometido que los iba a llevar a la tierra prometida, donde fluyera leche y miel, y no lo creyeron. Era evidente, son 12 tribus de Israel, nada más 2 representantes de 2 tribus fueron las que pudieron hacer esto. Imagínense ustedes, creyeron en Él. O sea, ellos creían firmemente en el Señor, nunca tuvieron miedo. Y aquellos no vieron a los gigantes y les daba miedo. Imagínense nada más. Vamos a leer el mismo 14,
Números 14, del 26 al 30, hermanos. Aquí viene lo que dice el Señor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Y era mucho, ¿no? Habla del Señor de 10 pruebas, 10 veces que le han desobedecido, 10 veces. Y luego dice claramente el 27, ¿hasta cuándo oiré esa depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, vivo yo y dice Jehová, palabra de Dios, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Qué habían dicho? Que ojalá murieran. ¿Se acuerdan? Ojalá muriéramos. Se estaba maldiciendo. Amén. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. O sea, de 20 para abajo, no les iba a hacer nada. Pero todos los que estuvieran de 20 para arriba, iban a morir en el desierto. Dice el 30, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano, y juré. O sea, jurar por sí mismo el Señor es maravilloso. Solamente Él lo puede hacer, porque nada más hay un Dios. Y juré que os haría habitar en ella. O sea, Él no cambia, hermanos. Si Él te dice, eres salvo, vas a ser salvo. Cuando te nombra pastor en una iglesia, tengo 10 años como pastor ungido en mi iglesia. Es una responsabilidad maravillosa que solamente lo sentimos los pastores. Hay personas que dicen que nos autonombramos pastores, no es cierto. Nosotros nos nombran pastores en nuestras congregaciones. Hay usurpadores del pastoreo, Hay gente que se autonombra, eso es cierto. Pero yo pertenezco a una institución de Dios, se llama Iglesia Pentecostal Unida de México. Y ¡pum! Esa iglesia, hermanos, es muy grande. Aquí en México tiene 49 años predicando la palabra. Y hay iglesias de nosotros en todo el país. Si usted quiere buscarlo aquí en México, lo va a encontrar. Y ¡pum! Búsquelo en el internet y en su estado, seguramente ahí va a haber una iglesia de nosotros. Congréguese ahí, hermano, o en otra iglesia donde usted guste, pero nosotros le invitamos a las nuestras. Amén. En internet es todo muy, muy sencillo. Entonces dice que los cuales han murmurado contra mí. Luego dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, dice el 30, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Juró que los haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Son las dos tribus, las que se salvaron por sus príncipes, ¿no? Amén. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, porque ellos dijeron que cómo iban a ellos a entrar ahí si iban a ser presa de los gigantes y todo eso, ¿no? No leo todo porque pues, es mucho y ocupa mucho espacio, nada más lo que quiero que el mensaje quede claro. O sea, de 20 para abajo el Señor los iba a llevar a la tierra prometida. Dice, pero a vuestros niños, fíjense cómo ama el Señor a los niños. Cuando estuve en la tierra, mi Señor abrazaba a los niños. Hermoso nuestro Padre. Gloria al Señor Jesús. Pero a vuestros niños, el 31, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. De ahí nos saltamos al 34, hermanos. Y dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años.
un año por cada día y conoceréis mi castigo. O sea, ahí vino el castigo de ellos. No iban a entrar a la tierra prometida, iban a estar 40 años viviendo en el desierto, que fueron los 40 días que tardaron los chicos, los príncipes de Israel en reconocer la tierra. O sea, por no creer en el Señor, los castigó 40 años, hermanos. Por no creer en la palabra de Dios. Amén. Qué maravilloso, ¿no? Amén quiere decir Jesús, quiere decir Dios, por si no lo saben. Y dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Aquí yo les digo una cosa, hermanos. Todas aquellas personas que tienen religiones que van en contra de la palabra de Dios, están en maldición. Es tiempo que se salgan de ese lugar y busquen al Señor, al único Dios, a nuestro Señor Jesús de Nazaret. Lo dice claramente aquí. Amén. Todos dicen que ¿por qué estarán tan mal? Pues ¿por qué será? Que hagan una revisión de su vida y a quién adoran, a quién veneran, a quién realmente es su Dios. Hay gente que no tiene religión, pero busca el dinero con desesperación. Ese es su Dios. Ese es su Dios. El dinero. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, fíjese lo que pasó con ellos, y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. ¿Qué está diciéndonos aquí el Señor? No dudes de la palabra. No dudes de la palabra de Dios, porque todo es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Si te dice una cosa, el Señor te la va a cumplir. Pero ¿qué tienes que hacer? Congruente con la palabra de Dios. Decía un maestro de nosotros en la universidad, decía que tenemos que ser congruentes con nuestra realidad existencial. Si nosotros tenemos en nuestro corazón el amor al Señor Jesús, tenemos que ser congruentes con ese amor que le tenemos al Señor. No podemos ofenderlo, no podemos lastimar su santa palabra. No la vas a lastimar, pero al no hacerla, estás en contra de Él. Esto es lo importante, hermanos. Hay cristianos nada más de templo. Se dice, una estadística, que del 3 al 5% de los congregantes de una iglesia cristiana son los únicos que son cristianos. Los demás son puros advenedizos y mentirosos, porque no llevan la palabra. Nada más son cristianos en el templo y de ahí se salen y se van a hacer su vida como cualquier otro del mundo. Amén. Vámonos al 7. Vamos al libro de Lamentaciones, hermanos, al libro de Lamentaciones 3, 37 al 39. Amén. Fíjese, es palabra de Dios. Estos son escritos por Jeremías, el profeta llorón, le dicen. El 37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Fíjese bien, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Todo es porque Dios quiere. Decían que no se mueve una hoja de un árbol si Él no quiere, si Él no lo permite. ¿Cómo detuvo
las olas del mar y el aire en el mar, cuando estaba dormido él, y le dice, Señor, ¿no ves que perecemos? Pues estaba dormido. ¿Por qué? Porque él tenía una paz en su corazón todo el tiempo. Y estaba la tempestad y nada más les dijo que se calmara y se calmó. Y todavía preguntaban los apóstoles, ¿quién es este que puede hacer esto? Pues es Dios, señores, es Dios, nuestro Señor Jesús. Amén, hermanos. Solamente hay un Dios, se llama Jesús, no hay otro más. Solamente hay un trono en la gloria y está sentado el Hijo del Hombre, Jesucristo de Nazaret. El 24 dice, no, ¿cuál es? No, ¿cuál es el? Lamentaciones. El 38 dice, ¿de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Es otra pregunta. ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Claro, según la percepción de cada persona, ¿no? Por ejemplo, cuando mandó al ángel de la muerte, a Abadón, lo manda a que mate a todos los primogénitos y que donde estuviese las casas estuviesen untadas con sangre del cordero, de corderos, ahí no entrase. ¿Por qué lo hizo? Para mostrar su poder. Para los egipcios era malo, claro que sí, que muera tu primogénito, pero para los judíos era una muestra de poder de Dios y el amor de Dios hacia ellos, porque quería liberarlos ya de ese lugar. Pero es lo bueno y lo malo, a fin de cuentas. ¿Por qué? El 39 dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Nos lamentamos porque pasan cosas negativas cuando no buscamos al Señor. Pero el pecado lo damos como una cosa buena. Ayer precisamente en la consulta tuve un señor que venía con su moto y todo. Traía una chamarrota de esas de cuero y un casco grandote. Y empezó a presumir de lo que le pasa. No, dice, yo voy a rodar, ahorita voy a rodar, dice. Así dice que va a rodar. Y me dice, no, mira que chamaconas se nos suben y que nos abrazan y que... Y le digo, ¿sabe qué, señor? Le comenté que pues yo no estaba de acuerdo con eso. Y dice, no, sí, yo soy un pecador. Pues que yo soy pastor cristiano. Ay, perdóneme, no sabía. No, perdóneme. Pues no, al que tiene que pedirle perdón es a Dios, porque está pecando. Y él es su vida, todo el tiempo lo hace, o sea, son gente que está en pecado, un hombre de como cerca de 50 años, o sea, quién sabe cuál sea su vida, pero seguramente está en pecado, no hay de otra. Pero lo ve como bueno lo que hace. Qué terrible, ¿no? Pero yo no lo pongo mi alto. Yo soy pastor de Dios. Vamos al número 8. ¿Cuál sería el 8? El de Filipenses. Dice 2, 14 y 15. Amén. De Filipenses. El 2:14 dice, de Filipenses 2:14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. 15, para que seáis irreprensibles, o sea que no tengamos castigo de Dios o reprensión de Dios. Que Él nos mire con agrado, hermanos. Y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Vamos a releerlos los dos,
Por favor, tomen su Biblia y reléanlo, hermanos. Es muy importante esto. Haced todo sin murmuraciones, o sea, todo en nombre de Dios, en nombre de Jesús, y contiendas. No hay que pelear con nadie, hay que ponernos de acuerdo en la Biblia, hermano. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Hay que buscar no mancharnos con nada, hermanos. En medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros somos, como dice una frase que leí, somos la luz del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque traemos la palabra del Todopoderoso. Amén. Es lo importante de esto, que entendamos que hay un Dios que se llama Jesús y que nos ama. Nos ama, no hay duda de eso. Y ahí es donde está el detalle, ¿no? ¿Por qué no creen algunos hermanos que Dios no los ama? Tal vez porque todavía no llegan al punto en que están caídos, que no sienten en su corazón la gran desesperación que es no encontrar una salida a su problema. Yo repito esto porque es muy importante, no porque ahorita ya viva eso, pero yo lo viví hace 16 años. No podemos decir los motivos ni nada, pero sí decirles que yo me quedé solo con mis hijos y es lo que más me ha dolido en mi vida. Y la verdad, yo no hallaba la salida, cómo arreglar las cosas. Busqué la manera a mi alcance, todo lo que tenía yo como pues no sé, todo lo que yo he leído y todo esto, porque yo pensaba que podía hacer el esfuerzo, por lo menos, de que no se diera la separación de mi esposa en ese tiempo. Pero dice uno, cuando ve que no, o sea, que es no y no, pues yo me la pasaba llorando, hermanos, caminaba como robot, pero encontré la iglesia de Dios. Y ahí en la iglesia de mi Señor iba yo a orar todos los días, hermanos. Todos los días iba yo a orar, hermanos. De 5 a 9 de lunes a viernes. 5 a 9 de la mañana, Y a las 9 salía yo cargado por el amor de mi Señor. Iba yo a trabajar. Yo soy médico. Había un consultorio ahí pegadico. Que no son coincidencias, son diosidencias, dicen. Caminando yo hacía 10 minutos a mi trabajo. Era impresionante. Y estuve ahí trabajando y llevé yo a mi corazón cuando empecé a oír las palabras del Señor, cuando canté alabanzas, en la oración se hace todo eso. Yo les invito a que se vayan a congregar, que oren todos los días en la mañana en un lugar del Señor. Y eso es maravilloso, hermanos. Había en ese tiempo una persona que yo conozco que le había pasado eso un año antes que a mí. Ese hombre, pues desgraciadamente no conoce del Señor. No conoce del Señor, desgraciadamente, y sigue en lo mismo. Este hombre se tiró al vicio, vendió propiedades. Bueno, terrible, ¿no? Y yo, gracias a Dios, no. Yo nunca he sido vicioso por la gracia de Dios, pues yo sé que todo es por gracia. Y yo sé que lo único que sé es que amo a mis hijos, a todos ellos, y que por la gracia de Dios, por la gracia del Todopoderoso, mi Señor Jesús, estoy aquí. Después yo entré en 2004 a la congregación, de 2010 fui nombrado pastor, por la gracia de mi Señor Jesús. Y estoy haciendo un esfuerzo por seguir diciendo su palabra en todo momento, en todo lugar donde puedo. Y esta es una vía para decirles, hermanos, no se den por vencidos, no recurran a drogas, hermanos, no recurran a nada malo. No vayan con
con los hechiceros o cosas de esas. No, hermanos, busquen al Señor, congréguense, hermanos. Es la única forma de salir de esto. Y con orgullo lo digo, un orgullo muy, muy humilde definitivamente, porque logré con la palabra de mi Señor mantener de pie a mi familia. Y donde se decían muchas malas palabras, no se dice ninguna. Y estamos trabajando en la obra de Dios con todo nuestro amor. Y ahorita está mi hijo aquí ayudándonos con la computadora. Pero espero que esta palabra, hermanos, les ayude para entender que nuestro Señor lo que quiere es que le creamos, hermanos. Porque hay personas que usted les dice, ¿crees en Dios? Sí, creo en Dios. Y le digo, ¿y cómo? ¿Y qué hace? Pues nada. ¿Cómo que nada? No va a la iglesia. No, es más, hay personas que son de una religión la más común, que nunca van a la iglesia y dicen que son católicos. Pues ni católicos son, desgraciadamente. Porque pues es la única manera de salir sin perder propiedades, sin perder a tu familia, porque si usted va a la iglesia, se congrega, ¿qué cree que sienten sus hijos si usted lo ve postrado ante Dios? ¿Vergüenza? No, hermanos. Yo les puedo asegurar que no les da vergüenza. Que uno declare abiertamente que el Señor es nuestro Dios, que trate uno, no digo que lo logramos, muchas veces caemos, todos podemos caer, hermanos, pero el justo caerá 7 veces se levantará. ¿Por qué? ¿Por su mérito propio? No, es por el Señor nos ayuda a levantarnos. Recordamos a mucha gente de la Biblia, muchas personas de la Biblia que estaban caídos y se levantaron. Es increíble ver que Elías, que había matado 450 sacerdotes de Baal, tenía miedo de la reina de ese tiempo y se escondió en una cueva, hermanos. Y le dice el Señor, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué haces ahí, Elías? Él sabía bien todo, pero quería que le contestara Elías. No, yo no soy más que mis padres, le dice, yo quiero morir. O sea, estaba deprimido este hombre, siendo un gran hombre de Dios, que fue llevado por Dios, igual que Enoc. Se los llevó Dios. ¿Por qué? No se va a llevar a cualquiera, se lleva a los mejores. Y no son muchos en la Biblia. Yo conozco a Enoc y a Elías. No puedes tú quedarte ahí. Y le dio de comer. Un cuervo le llevaba de comida. Le llevaban agua y todo. Fue provisto por Dios. Y le dejó a él la decisión. Pero le dijo claramente, tú no puedes irte porque tienes todavía que hacer varias cosas. Y tenía que nombrar a Eliseo como su sucesor, como profeta. Y tenía que ungir un rey. Eran 4 cosas, no me acuerdo de todas, pero es memoria eso nada más. Pero les digo claramente, Elías se deprimió. Pero ¿quién lo levantó, hermano? Mi Señor Jesús. Dios nos levanta, siempre. Dice Jeremías 33:3. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. ¿Le cree a Dios, hermano? Clame a Dios, hermano. Clame con todo su corazón. Váyase a un lugar apartado donde no lo vea nadie si le tiene vergüenza. Pero vaya y humíllese ante Dios. Hínquese, tírese al piso. Haga eso, hermano. Clame a Dios y Él le va a responder.
Yo lo hice, hermanos. Yo me tiré en medio del piso de mi consultorio y clamé a Dios. ¿Qué cree? Me contestó, hermano. Me contestó. Y por eso estoy aquí. Gloria al Señor Jesucristo. Bendiciones, hermanitos. Donde quiera que se encuentren. Bendiciones a toda América, a todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén.